bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día vamos a compartir el mensaje cuyo título es las señales del fin de los tiempos y el movimiento del evangelismo. En este pasaje vemos cómo el Señor está hablando de que vendrían dificultades. Nos está hablando claramente que cada vez la cosa iba a haber más dificultad, más difícil, ¿verdad? Esto ya se está cumpliendo en nuestros días. Pero aunque hay muchas dificultades, en el versículo 6, el Señor nos dice: no temáis, no os preocupéis. Y la verdad que es una bendición, ¿verdad? Porque es verdad, hay muchas dificultades en nuestra vida de fe, cosas que a lo mejor para otros parecen pequeñas, pero para nosotros son muy difíciles. Y no es fácil, ¿verdad?, en este tiempo. Por eso la palabra de hoy es una gran bendición. El Señor dice que no nos turbemos, que no temamos, que no tengamos miedo. Y si el Señor dice que no temamos, es porque realmente hay cosas que dan miedo, porque realmente Él sabe que hay cosas que nos pueden mover, que hay cosas que nos pueden afectar. Por eso Él nos da la palabra. No os turbéis, no temáis. En ese pasaje está hablando que ese templo tan impresionante, el templo construido por el rey Herodes, dice que iba a ser destruido. Los discípulos estaban impresionados con el templo. Estaban totalmente impresionados. Pero él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70, vemos que de verdad los romanos, al mando del emperador Tito, destruyeron totalmente, conforme a la palabra, todo el templo. En un principio, no pensaban destruir al templo, porque era una maravilla. Pero el general no pudo detener a los soldados, que en medio de la vorágine de la guerra, de la destrucción, un soldado, cuenta, encendió el templo y se quemó. Y la parte de arriba del templo era tan lujoso que tenía hasta oro, láminas de oro. Entonces, al quemarse, el oro que hizo se derritió, ¿verdad? Y cayó abajo. Por eso decidieron hasta sacar las bases del templo buscando el oro. Por eso, como el Señor dijo exactamente, no quedó piedra sobre piedra, y eran piedras inmensas. Pero buscando ese oro, quedó totalmente destruido. Por eso Dios siempre cumple la palabra. Siempre. Él utilizó a esos soldados, a esa avaricia por el oro, pero era para cumplir su palabra. Por eso, el Señor, aunque tenemos dificultades, aunque hay enfermedades cada vez peores, jóvenes con adicciones, cada vez parece más difícil, ¿verdad? Pero Él dice: no temas. No temas, ¿por qué? Porque en ese tiempo vemos que los judíos rechazaron al Señor, lo crucificaron, no lo reconocían como el Mesías. Y sufrieron gran destrucción. Fueron esparcidos y durante prácticamente 2000 años, todos sabemos la historia, ¿verdad? El pueblo judío ha vivido en otros países siendo perseguidos continuamente, recibiendo maldición, ¿verdad? Pero hubo un grupo pequeño, que también eran judíos, que se aferraron al Evangelio. Y ellos, Dios los utilizó para que en 313 años todo el imperio romano fuera transformado con el Evangelio y llegara ese Evangelio hasta nuestros días. Por eso, no temas. No importa la dificultad, no importa la situación tan imposible que parezca. No temas. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que Dios ha escogido para cerrarse a este Evangelio y para poder estar llevando el Evangelio a todas las naciones. Por eso, aunque parezca difícil, como eso es el plan absoluto de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Porque hay muchas dificultades, pero ¿qué dice el versículo 14? Muy importante. Dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
hay muchas dificultades, muchas situaciones, van a venir catástrofes, cada vez persecución, pero no temas. ¿Por qué? Porque tú eres el pueblo escogido por Dios para proclamar el Evangelio, y ese es el plan de Dios. Por eso, si te alineas al plan de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Ese eres tú, ese es usted, qué importante es usted. Por eso, de verdad, ¿por qué Dios me trajo aquí a Corea? No fue un accidente, no fue porque me apetecía, no fue porque me engañaron. No, Dios, que es soberano, que lo escogió, le ha traído. ¿Para qué? Para cerrarse fuerte al Evangelio, para que de verdad se dé cuenta que no hay otra manera, que en nuestros países familias están sufriendo, no por otra cosa, sino porque falta el Evangelio. Y ese es el plan absoluto de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Nada ni nadie lo puede detener. Está escrito, el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Está escrito. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén aferrándose fuertemente al Evangelio. No importa la situación. Eso no es lo importante. Lo importante es a qué me estoy aferrando yo. Yo durante años era creyente en mi país, pero no tenía dirección, no tenía fuerza. Por eso, aunque era creyente, por cosas pequeñas me movía constantemente, no tenía seguridad. Pero por gracia de Dios, cuando Dios me permitió venir a esta nación, a Corea, aquí conocí el Evangelio de la Biblia. Aquí lo conocí, no es de Corea, es de la Biblia. Y está en muchos países más, gracias a Dios. Pero Dios permitió que lo conociera aquí. Y de verdad me di cuenta que no hay otra cosa. Me di cuenta que mi vida tiene que ser para eso, de verdad. Me di cuenta que de verdad Cristo me escogió y que en este tiempo, mientras esté en este mundo, yo solo quiero predicar el Evangelio, porque sé que es la verdadera respuesta. Sé que es el deseo de Dios, lo más importante que tengo que hacer. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No teman, no es la situación lo difícil, lo importante, ¿dónde estoy yo? Que de verdad estemos aferrándonos al Evangelio. Aunque tenemos el Evangelio, podemos estar aferrándonos a otras cosas, teniendo el interés en otras cosas, ¿no? Los que no están casados, el novio, la novia, es normal, no es nada malo. Pero igual estamos en otras cosas, ¿verdad? Pero Dios, por su gracia, nos va a llevar a ese punto donde nos demos cuenta, ¿dónde me estoy aferrando? ¿Por qué? Porque si no me aferro al Evangelio, no va a funcionar. No va a funcionar. Por eso Dios en su gracia, Él me guía, permite todas las situaciones para que yo llegue a ese punto, que me dé cuenta. Es verdad. Dios me ha escogido. Yo por mis fuerzas no puedo hacer nada, me tengo que estar aferrando al Evangelio. No es el problema esa situación, que es difícil. No es la otra, que es complicada, es verdad, pero no es eso. Es que Dios permite eso para que yo me esté aferrando a solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Que mi vida esté alineada al plan de Dios. Por eso, no tiene que temer. ¿Por qué? Porque usted se aferra al Evangelio. Y humanamente, vemos aquí, hoy mismo lo hemos compartido, parecían débiles, no tenían respaldo. Pero ellos, ¿qué característica tenían? Se aferraron solo al Evangelio. Y Dios los utilizó. Todos los que no se aferraron, vemos que fracasaron continuamente. Pero ellos, por gracia de Dios, se aferraron al Evangelio y pudieron vencer, Dios a través de ellos, un gran imperio. Humanamente es imposible. Pero se alinearon al plan de Dios. Por eso, no teman. ¿Por qué? Porque el Dios Trino, Él está con nosotros. Dios Padre sigue dando la palabra y la sigue cumpliendo. Por eso este tiempo de culto es muy importante. Damos culto a Dios y en él escuchamos la voz de Dios. No un sermón, sino hay que escuchar el mensaje de Dios para mi vida. Porque Él cumple la palabra constantemente. Yo tengo que entrar ahí en la palabra. Yo tengo que tomar el pacto de Cristo porque Cristo sigue rompiendo, sigue destruyendo esas 3 maldiciones. Los desastres, Satanás, el respaldo del infierno. Y el Espíritu Santo sigue levantando las obras de la salvación. Él me está guiando. Por eso no teman, porque Dios Trino, Él está con nosotros, solo aferrarnos a Él. Porque nuestro respaldo es el respaldo del cielo. El trono
trono, los ángeles, están en nuestro favor. En este tiempo podemos disfrutar de las obras del reino de Dios, cómo se establece a través de nuestras vidas. Cuando vayamos al cielo, disfrutaremos del reino de Dios. Y la gente que está alrededor, que no conoce a Cristo, hay que entender que de verdad su respaldo es el respaldo del infierno. Satanás engaña sus vidas y los está llevando a matar, a robar y a destruir. Y hay que ver de verdad que Dios, como somos hijos de Dios, envía a sus ángeles. ¿Por qué? Porque somos las personas del pacto. Somos los que estamos transmitiendo el Evangelio. Por eso no teman. Dios envía a los ángeles. Y allí estaba Daniel en el foso de los leones. Pero él oró, sabía su posición, sabía su autoridad. Dios envió un ángel. De la misma manera, ese es el respaldo que tenemos. Y Satanás está obrando también. Y él engaña a las personas, él destroza especialmente las familias, ¿verdad? Pero hay que ver ese mundo espiritual y saber la bendición que tenemos. ¿Y qué bendición tenemos? Nosotros vamos a vivir eternamente. Nuestro espíritu no muere. Y Dios nos ha dado una bendición tremenda, la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo. La iglesia es el modelo del cielo. Por eso hay que entender bien lo que es la iglesia. Yo no lo sabía. Yo voy a la iglesia por costumbre o por legalismo, ¿no? Si no voy, Dios se enfada, o porque me lo decía alguien, o por apariencia pura. Estaba equivocado. Así era difícil tener victoria en el culto. Pero luego entendí lo que es el culto. De verdad es el tiempo, juntos como hermanos, de recibir la bendición de Dios, especialmente a través de su palabra. La palabra de Dios es lo que me da la gracia, la fuerza, la sanidad, la dirección. Y con eso, juntos, durante la semana, podemos tener el culto personal cada uno, ¿verdad? Es más fácil con esa fuerza. Y también tener respuesta y ser testigos. Por eso, no teman. Solo hacerse esto es el Evangelio. No solo cerrarse, sino también disfrutar. No solo cerrarse, sino disfrutar. Y me gusta mucho una historia que siempre cuenta el pastor Río, de una persona que no tenía trabajo, vivía en Europa, hace muchos años. Entonces, América era el sitio de la esperanza, ¿no? Toda la gente quería ir allí, porque allí podías tener un nuevo comienzo. Muchas posibilidades, ¿verdad? Entonces, este hombre trabajó hasta ahorrar un poquito para pagar el pasaje de barco. En ese tiempo no había aviones, en barco. Y gastó todo su dinero en el ticket, en el pasaje. Estaba tan contento, ¿verdad? Y entró allí al barco, no tenía dinero, pero era feliz, ¿no? En una semana, dicen, llegaba. Entonces dice, bueno, en una semana me aguanto, aunque no coma puedo aguantar, ¿no? Pero como tenía tanta ilusión, se pasa enseguida, ¿no? Entonces ahí el hombre empezó a hacer amistades. Y a la hora del almuerzo, decían, vamos a comer. Y él decía, no, no, es que no tengo hambre. Pero era mentira, ¿verdad? Es que no tenía dinero, le daba vergüenza. Entonces fue pasando el día, otro día, y cada vez tenía más hambre. Y ya tenía mucha hambre. Entonces, bueno, ya faltaban simplemente 2 días, y estaba ya tan feliz, ¿no? 2 días llego, y a ver si puedo conseguir ya algo de comer. Pero de repente se levanta una gran tormenta, tan grande que el barco pierde el rumbo. Cuando acaba todo, el capitán anuncia que debido al cambio de rumbo se van a demorar una semana más. Entonces el hombre ya se quería morir, ¿no? Madre mía, no aguanto más. Entonces dice, ya lo siento, ¿no? Ya está todo perdido. Mañana voy a comer y que pase lo que pase. Entonces llegó la hora del almuerzo, vamos a comer, vale. Y fue. Y claro, dice, bueno, ya, como está todo perdido, voy a comer todo lo que pueda, ¿no? Y luego que pase lo que pase. Y empezó a comer. Y cuando terminó, se armó de valor y fue al mesero y dijo, bueno, ¿cuánto me debe? ¿Cuánto le debo? Y le dijo, ¿cómo que cuánto me debe? Sí, ¿cuánto le debo? He comido, ¿cuánto le debo? Y dice, oiga, señor, usted no me debe nada. Cuando usted compró el pasaje está incluido toda la comida del viaje. Entonces el hombre se quería morir, ¿no? Había pasado tanta hambre, tanto sufrimiento por no saber que estaba incluido.
Y como creyentes, y a mí me ha pasado y pasa, por no saber las bendiciones que tenemos, de verdad, a veces vivimos así sufriendo, ¿verdad? Innecesariamente. Cristo ha consumado todo. Tenemos toda bendición en los lugares celestiales, dicen Efesios. Está todo en Cristo. Entonces, aparte, primero es conocerlo. ¿Para qué? Para poder disfrutarlo. ¿Y cómo disfrutar el Evangelio? Si yo de verdad cada día estoy tomando la palabra, orando, teniendo esa relación con Dios y teniendo esa dirección que es ser testigo en el lugar donde estoy, que eso Dios lo hace con su poder, en ese momento disfruto. ¿Disfruto de qué? De que Dios está conmigo. Por ejemplo, hubo una situación, murió un pariente de una hermana, entonces empezamos a orar como iglesia por esa situación y la hermana fue allí a esa región, esa situación difícil, había muerto de un accidente, no era fácil, pero esa hermana compartía de que se había dado cuenta, ¿no?, la diferencia que hay de un creyente, la seguridad, la paz que tienes, a esas personas que no conocen a Cristo. Sufrían, y es normal. ¿De qué se pueden aferrar? Tienen pánico de la muerte, ¿verdad? No sabes qué va a pasar. Pero nosotros tenemos la paz, porque somos hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios, en medio de esa oscuridad es luz. Podemos disfrutar del Evangelio. Es una situación difícil, ¿verdad? Si no tuviéramos a Cristo estaríamos llorando como ellos, ¿verdad? No es que sea malo llorar, pero nos estaríamos moviendo. Pero esa persona, como tiene esa paz, esa seguridad, como sabe quién está con ella, hacia dónde va, el poder, la autoridad que Dios le ha dado, e incluso en medio de esa situación, puede estar siendo testigo. Otro hermano también pasó otra situación difícil también con su familia. Otro accidente en una persona allegada. Entonces, este hermano compartía que por teléfono estaba hablando con su hermana y la hermana estaba desconsolada, porque no tiene fuerza espiritual aunque es creyente. Y no tiene seguridad y estaba sufriendo grandemente. Y este hermano compartía que él, normalmente, lo que hubiera pasado es que llorara más que ella, ¿no? Pero, al disfrutar el Evangelio, al ser una persona que está enraizando en la palabra, en la oración, que está experimentando el campo, su estado espiritual ha cambiado. Entonces, ¿qué hizo este hombre? En vez de llorar, que compartió la palabra. Y Dios, por supuesto, el Espíritu Santo, obró. Y la hermana le decía, mira, de todas las llamadas que he recibido, esta es la única que me está dando la verdadera paz, la verdadera respuesta. Porque esa es la obra de Dios. Por eso, de verdad, nosotros podemos disfrutar en medio de las dificultades, en medio de todas las situaciones difíciles. Podemos superar todo, aceptar todo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las cosas con los ojos del Evangelio, ¿no? Si vemos las cosas como la gente del mundo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Ahora, por ejemplo, hay muchos países que lo están pasando mal y están yendo a otras naciones de migrantes. Por ejemplo, a mi país también están llegando muchos. Hace años mi país también ha ido a muchos sitios. Es algo normal, ¿no? Entonces hay situaciones difíciles a través de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Orar. ¿Por qué? Porque en esas dificultades lo que hay que dar es el Evangelio. Si nosotros vemos las cosas como una persona del mundo, ¿qué diferencia hay? Tenemos que estar dando la respuesta, la solución. ¿Y cuál es la solución? Solo Cristo. Por eso no temer, aferrarnos al Evangelio. Por eso no temer, sino disfrutar del Evangelio. Y en ese momento, ¿qué ocurrirá? Transmitir el Evangelio. No hay que temer. El plan de Dios es que este Evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Eso Dios lo está haciendo. Por eso, si yo me aferro al Evangelio y disfruto, yo voy a ser utilizado para transmitir el Evangelio. Entonces, si estoy dentro del plan de Dios, ¿quién me va a parar? Si estoy en la línea de Dios, en el itinerario del pacto, ¿qué cosa me puede detener? Nadie. No hay que temer. Habrá dificultades, pero a mí no me tocará, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque estoy en el plan de Dios. Por eso el Señor, Él dijo, Mateo 28,
18 al 20. Que toda la potestad del cielo y de la tierra le ha sido dada. Esto lo dijo después de resucitar. Y dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos, versículo 19. Nosotros vamos en base a la palabra, con el poder de Cristo que tiene el poder del cielo y de la tierra. Vamos con el poder del Espíritu Santo. Y Él está con nosotros, a través del Espíritu Santo, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ¿quién contra nosotros? También dice en Marcos 16, 15 al 20. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. Y luego dice que oraremos y liberaremos a las personas de los demonios. Traeremos sanidad. Ese es el deseo de Dios. Por eso no temas. Dios va a cumplir toda esa palabra a través de tu vida. Tú estás en la línea del pacto. No temas. Porque ese es el plan de Dios. Y Él dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder de Dios. Usted es la persona que Dios está utilizando para transmitir este precioso Evangelio. ¿De qué tiene que temer? Está dentro del itinerario del pacto de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén tomando fuertemente esta palabra. Que estemos mirando, no importa la situación, que no seamos engañados, hay una dificultad, que no seamos engañados. Satanás dice la palabra que viene como un león rugiente. Primera de Pedro 5, 7 y 8. Pero ese rugiente no dice que te muere, dice que ruge, ¿verdad? Te da miedo, ¿no? Como Goliat delante de David. ¿Qué hizo Goliat? Se puso a rugirle. Hoy te voy a cortar la cabeza. Hombre, para un joven, un hombretón de 3 metros armado, pues eso impone, ¿no? Pero era solo atemorizar. Siempre viene a atemorizar Satanás, a rugir. No dice que muerda, dice, te da un rugido, ¿verdad? Entonces, ese momento de dificultad, yo lo que tengo que ver es, ¿a qué me estoy aferrando? Es lo importante. No la situación, no la dificultad. ¿Dónde estoy yo aferrándome? Mi vida de verdad está tomando el pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. De verdad mi vida es para el Evangelio. De verdad estoy disfrutando el Evangelio. Cada día estoy tomando la palabra, meditando la palabra, orando, compartiendo esa bendición en el lugar donde estoy. ¿Estoy disfrutándola? Y estoy transmitiendo el Evangelio. Eso es lo importante. Entonces las personas que Dios está utilizando y va a utilizar para eso son ustedes. Por eso, como he dicho en la introducción, Dios nos ha traído aquí, para que estemos tomando fuertemente ese pacto. Por eso, no teman. No importa la situación en su familia, en su nación, no teman. Lo importante es usted, la persona que Dios ha escogido, el discípulo que Dios ha preparado para compartir la respuesta. Jesús es el Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque aunque hay dificultades, aunque hay situaciones, nosotros tomamos tu palabra que nos dice que no temamos. Padre, que podamos aferrarnos solo al pacto, que podamos disfrutar cada día del Evangelio y que sigas utilizándonos para transmitir este Evangelio en el lugar donde estamos y hasta lo último de la tierra. Gracias, porque ese es tu plan absoluto para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.